En tiempos difíciles hay que redoblar esfuerzos para darse a conocer. Si eres emprendedor y tienes un negocio pequeño, con nuestros servicios te podemos ayudar a que las personas conozcan lo que haces. En J-Lux te ofrecemos estos servicios en ambos lados de la frontera. Manejo de redes sociales, videos publicitarios, diseño gráfico, campañas publicitarias, videoclip musicales, fotografía de productos y alimentos, fotografía y video para eventos sociales, fotografía comercial. Además, somos un canal de televisión en línea y contamos con programas variados en los cuales te podemos hacer publicidad. En J-Lux hacemos crecer tu negocio. J-Lux, tu canal latino de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa, Un Encuentro con tu Ser, un espacio de crecimiento y superación. Te acompaña el psicólogo Fabricio Paz. Y el día de hoy vamos a hablar del tema del sufrimiento, de ciertas estrategias de afrontamiento y pues de una serie de características que acompañan ante esta condición inherente a nuestra naturaleza humana, que es pues la incertidumbre, la desdicha, la desesperación, la desesperanza ante diversas situaciones que nos pueden suceder, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social. Pueden haber distintas afectaciones que nos acompañen o que pues tengamos que afrontar. Entonces, creo yo que pues es un tema que requiere pues de mucha sensibilización humana, sobre todo en el simple hecho de reconocer nuestro sufrimiento, es decir, no negarlo, no reprimirlo, no querer racionalizar, es decir, querer entenderlo todo o buscar razonamientos sobre por qué nos sucede lo que nos sucede, es decir, querer una respuesta para todo cuando pues hay muchos sufrimientos o situaciones que nos han sucedido que pues no tiene por sí mismo una explicación, ¿no? Y a veces este análisis exhaustivo pues nos puede llevar a consumir y agotar más. Entonces, resulta fundamental pues entendernos como personas humanas, pues que nos vamos construyendo día a día, que pues vamos diseñando un plan de vida, vamos orientando nuestro actuar en cada una de las distintas decisiones, elecciones que vamos realizando, y pues ahora sí que por sí mismo la vida implica un riesgo, el riesgo a ser lastimado, a ser humillado, a ser ofendido, el riesgo a que las cosas no salgan como yo deseo y pues un sinfín de posibilidades, ¿no? Que albergan nuestra existencia. No hay nada escrito como tal en nuestra historia, no hay un rumbo específico. Podemos tener claramente un plan, una estrategia sobre lo que queremos hacer, sin embargo, hay situaciones que pueden llegar a confrontarnos y a lastimarnos. Entonces, el tema del sufrimiento, pues va implicado a nuestra propia humanidad, es parte de nuestra experiencia humana. Sin embargo, este propio sufrimiento lo podemos ir transformando
en un alivio, en una esperanza, en una guía, en una orientación. Este tema pues surge implícitamente de la propuesta logoterapéutica de Viktor Frankl. Justamente él propone, este psiquiatra vienés, propone a partir de su experiencia en un campo de concentración nazi, pues un ejercicio terapéutico que le permita a la persona pues descubrirse a sí misma a partir de lo que le sucede, encontrarle pues un sentido a su sufrimiento. ¿Cuál es la enseñanza o cuál es el recurso humano que podemos emplear para garantizar nuestro bienestar ante la dificultad que se nos presenta? ¿Cuál es este ejercicio de introspección, este ejercicio humano que vamos a realizar para hacerle frente a esta adversidad y salir fortalecidos de ella, como es el término precisamente de la resiliencia, que justamente es la capacidad de sobreponernos ante la adversidad? Entonces, el sufrimiento por sí mismo nos puede llegar a agobiar, a confundir, a querer, ahora sí que no encontrarle una respuesta, a perder la esperanza, a sentirnos fracasados inclusive. Sin embargo, ante cada situación que nos sucede siempre queda la posibilidad de elegir cómo queremos afrontarla. Desde el existencialismo podemos encontrar estos elementos característicos a nuestra propia existencia, que es la responsabilidad y la decisión. Ya lo decía Kierkegaard, el principal precursor de este movimiento filosófico, que el hombre, la mujer, la persona humana, pues tiene que encontrar una respuesta que le ayude a vivir y asimismo por esta respuesta a morir, es decir, algo que lo sostenga, algo que lo afiance, que lo fundamente en su pasar por esta vida. Entonces, ante el sufrimiento, es muy importante contar con ciertos recursos personales que nos permitan avanzar en medio de este sufrimiento. Y claro, estos recursos muchas veces pues no se tienen, no se han desarrollado, mejor dicho, sí se tienen, pero no se han logrado desarrollar. Estos recursos que me permitan permanecer de pie, porque no se trata de no sentir dolor, de volverme distante, volverme frívolo, de no sentir, ¿no? No se trata tanto de no sentir, sino de lo que siento, pues no me lleve a tomar pues decisiones o acciones que vayan en mi perjuicio. Entonces, este mismo sufrimiento puede ser un estímulo para el crecimiento. Este sufrimiento me puede, como decía anteriormente, transformar, me puede llevar a niveles óptimos de bienestar, porque justamente a partir de esta reflexión, a partir de esta fortaleza interna, puedo adquirir muchas habilidades que desconocía y sobre todo testimoniar esto, es decir, que este sufrimiento pueda servir de alivio para los demás en cuanto volverme pues, una persona sensible ante los sufrimientos ajenos. Justamente el propio sufrimiento nos humaniza, nos vuelve más cercanos a las realidades. Entonces, pues es imposible meramente pues no sufrir. Todas las personas pues se han enfrentado al sufrimiento de diversas maneras, a través de la historia, han dejado testimonio, inclusive
pues de cómo lograron avanzar, cómo lograron salir adelante a pesar de este sufrimiento, porque pues lo que sí sabemos es que el sufrimiento nos puede llevar a dos vías, a la vía del decaimiento, de la depresión, de una vida sin sentido, de la desesperanza, o poder ofertar una nueva vida distinta a lo que veíamos. Le agradezco a Miguel que nos reconoce el tema como excelente, le agradezco, Miguel. Igualmente deseo lo mismo para usted, una excelencia en su vida y un bienestar permanente. Entonces, pues día a día nos vamos construyendo, como decía anteriormente, y justamente este aprendizaje diario nos lleva a cometer actos que sean para nuestro bienestar. Justamente hay ocasiones que pues nos infringimos dolor, tal vez no de manera consciente, si el inconsciente resulta tal reconocer esto mismo y para tener una perspectiva más amplia sobre pues, lo que nos va sucediendo. Entonces, pues el tema del sufrimiento es algo que nos puede ayudar a tener una perspectiva más amplia de la vida, a tener una mayor certeza sobre pues el devenir de nuestra historia y sobre todo pues encontrar un significado ante nuestro sufrimiento. Entonces, pues es la necesidad humana de entendernos a nosotros mismos y comprendernos. Aquí agradezco a Gaby Gómez que nos pone muy buen tema. Sí debemos identificar el motivo por el cual sufrimos y tratar de que eso no nos defina o no nos lleve a deprimirnos. Me encanta. Me parece que hay más escritos, sin embargo no me aparece. Entonces le agradezco a Gaby su entonces pues día a día desarrollar estas capacidades humanas y sobre todo pues adquiriendo mayor seguridad personal, que esto es fundamental a la hora de enfrentarnos al sufrimiento, porque es innegable no sentirnos pues indefensas, sin recursos ante una situación agobiante. Hay situaciones que laceran nuestra dignidad, sobre todo aquello que tiene que ver cuando nuestros intereses, nuestras convicciones, pues resultan afectadas, es decir, cuando transgreden nuestra libertad humana, nuestro espacio íntimo, ante una traición, ante una desdicha, un malentendido, ante pues una injusticia meramente. Entonces, pues es un recurso característico es poder situarnos más allá de este sufrimiento, es decir, poder autodistanciarnos de la situación y ponerla en perspectiva, y para ello es muy importante, pues, este diálogo con otra persona, con otro ser humano, que nos pueda dar pues un punto distinto al nuestro, ya que muchas veces pues nos ahogamos con nuestro propio dolor y se dice que el dolor compartido es menos doloroso. Recurrir al apoyo profesional, saber que no tenemos todas las respuestas ante las dificultades de la vida, que hay cosas que no sabemos resolverlas y no por ello somos débiles. Ser humildes ante la agonía, hacernos caso, ser conscientes de nuestro dolor y buscar pues una solución que nos lleve a poner en una perspectiva más humana pues,
justamente lo que nos sucede, porque muchas veces lo que más nos causa sufrimiento es cómo percibimos la situación, es cómo nos hablamos o qué pensamos aquello de lo que nos sucede. Y esto pues nos lleva a confundirnos, nos lleva a no encontrar una salida. Y muchas veces la guía, la orientación que podamos recibir, nos puede hacer más llevadero pues este caminar, este camino. Entonces pues, hay muchos recursos a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel social, que podemos hacer uso para compartir nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento, y saber que pues no necesitamos comparar o minimizar nuestro dolor, porque muchas veces está esta idea errónea de pensar que podemos estar exagerando, o que no, que el solo hecho de sentirnos mal puede ser una cierta ingratitud ante la vida, ¿no? Como que no hay motivos verdaderos para sentirnos mal, pero en el fondo de nosotros pues sí nos sentimos mal, ¿no? Entonces hay pues ciertos consejos que pues pueden venir de la mejor intención, pero pues que no ayudan a aliviar ese sufrimiento, porque no se comprende, no se entiende, no se pone en perspectiva. Entonces, pues hay que ser cuidadoso al momento de exponer nuestro dolor, porque puede ser que la otra persona, por su propia incapacidad para reconocerse a sí mismo como una persona doliente, una persona que sufre también, porque pues se tiende a pensar esa superficialidad o esta fortaleza falsa, ¿no? De esta autosuficiencia, de que pues las cosas no son para tanto. Y claro, hay situaciones que pues sí las podemos hacer más grandes de lo que son, pero en realidad eso no quiere decir que deje de lastimarnos, que deje de doler. Y pues siempre un sentimiento es algo que nos enseña algo, siempre hay que hacerle caso a lo que sentimos, no ignorar pues nuestras propias expresiones emocionales, porque pues algo nos está diciendo de nosotros, de lo que nos está sucediendo. Y por ello, pues el tema de reconocernos como personas vulnerables, personas que estamos pues constantemente reevaluándonos, que vamos diseñando pues nuestra vida. Es muy importante tener estos recursos de afrontamiento que nos lleven a ser más pasajero el sufrimiento. No se trata de constantemente estar buscando situaciones que nos lastimen, pero pues tampoco se trata de negar que hay muchas situaciones que están fuera de nuestro alcance, que pues invariablemente nos causan dolor, nos causan sufrimiento, y que estos temas pues requiere pues de mucha seriedad, y que consejos prácticos, consejos de café, pues no son un alivio temporal, ¿no? Pero el dolor puede persistir, puede albergarse cuando no se logra poner en perspectiva, cuando no se logra entender, comprender por qué nos sucede lo que nos sucede. Tal vez no tanto a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, sentir esta paz, esta calma, esta seguridad, pues, de saber, ¿no? De saber reconocer nuestro propio dolor a través de nuestras emociones, sí, pero sobre todo saber, pues, qué es aquello que nos produce estas emociones, y asimismo poder evitar estas situaciones que puedan generarnos emociones desagradables, emociones pues negativas, o pues meramente pues emociones que acompañan al ser humano. Entonces, pues sí, las emociones que están asociadas al dolor y al sufrimiento pues son la tristeza, el enojo, la vergüenza, la desdicha, la agonía. Entonces hay situaciones verdaderamente pues traumáticas que van sucediendo, y que nos pues van dejando ciertas fracturas, ciertas situaciones inconclusas, pues, que no hemos logrado solucionar. Entonces, por ello, creo yo fundamental, la verdad,
tener espacios para el diálogo, espacios para la expresión emocional y soltarnos un poquito, ¿no? Porque siempre se necesita un soporte sobre el cual dirigir nuestra vida. Pues uno de los principales pensadores, los principales pensadores de este mundo, pues siempre han estado acompañados de un grupo de personas que comparten una filosofía en común y sobre todo que se apoyan a ellos mismos. Es decir, pues nadie se construye meramente a sí mismo con sus propios recursos, sino nos construimos en comunidad a partir de nuestras relaciones humanas. Entonces, pues nos vamos haciendo más fuertes en la medida que establecemos relaciones positivas con los demás. Porque desde este mundo de la competencia, de la ambición, pues de querer sobresalir por encima de los demás, sentirme inmune al dolor o capaz pues de no sufrir tanto, ¿no? Y pensar que el sufrimiento es para débiles, ¿no? Que sufren los que quieren o que los que sufren, pues no tiene caso escucharlos. O a veces el solo hecho de maquillar mucho nuestra existencia y no querer hablar de situaciones dolorosas, ¿no? Como decía anteriormente, reprimir nuestro dolor, no aceptarlo, no reconocerlo, pues nos lleva a pensar que no es para tanto, lo dejamos pasar y pues ahí vamos acumulando, ¿no? Acumulando pues una serie de contradicciones internas que cuando pues ya llega a su nivel más alto, pues explotamos, ¿no? Explotamos, o muchas veces estamos anestesiando nuestro dolor con ciertas adicciones, con ciertas conductas, con ciertos comportamientos que justamente es para no afrontar nuestro sufrimiento. Entonces la mejor manera de afrontar nuestro sufrimiento es abrirnos a la posibilidad de pues sentirnos muchas veces pues incapaces de afrontar el dolor por nuestros propios recursos, porque muchas veces el problema se hace más grande cuando lo queremos resolver nada más con nosotros mismos, ¿no? Entonces es por ello el apoyo, ¿no? El apoyo incesante de poder depositar nuestro dolor, tomarnos con seriedad lo que nos sucede y pues así mismo cuando nos enfermamos del cuerpo, pues vamos al médico, ¿no? Pero hay enfermedades emocionales, pues, que requieren, pues, también un acompañamiento que nos lleve pues, a ir superando poco a poco nuestro dolor y que sobre todo, pues, seamos humildes y seamos conscientes de nuestra propia naturaleza humana, ¿no? Pues que no somos dioses, que no somos tan fuertes como pensamos, que justamente reconocer nuestra debilidad es lo que nos hace personas pues más fuertes y con mayor potencial. Entonces, ante el sinsentido de la vida, pues hay que encontrar un sentido, un para qué para vivir y pues a nivel espiritual, que esta parte pues del espíritu es la que permanece intacta ante las distintas dificultades de la vida. Es ahí donde puede ir brotando una tendencia favorecedora de crecimiento. Esta parte de trascendernos, de ir más allá de nuestras propias posibilidades, es desarrollar pues cualidades que a nivel psicológico, a nivel físico, pues resultan imposibles, ¿no? Hay ciertas capacidades humanas que solo es posible desarrollarlas
en la medida que desarrollamos esta vida espiritual. Y aquí pues es importante reconocer que justamente un ejercicio espiritual es poder vernos más allá de nuestras posibilidades, es contar con este recurso interno, con esta fuerza trascendental, más allá de lo específicamente humano, pues que nos ayude a caminar, a no sentirnos solos en esta penumbra, a sentir un apoyo constante pues de aquello o aquel que se conciba como pues como una fuerza pues espiritual, ¿no? Entonces, hacer uso, hacer este ejercicio espiritual pues requiere de pues de encontrar dentro de nuestra propia historia de vida aquellos momentos, aquellas situaciones que pues logramos desarrollar, es decir, desde nuestra propia creación humana, cuál ha sido, cuál es la guía o cuál es el para qué de todo lo que nos ha sucedido, es decir, cuál es la misión que pues podemos ir revelando en medio de nuestra propia historia de vida. En base a lo que me ha sucedido, a lo que he experimentado, que es aquello que puedo ir proyectando hacia el futuro, que sea este ejercicio a nivel personal, que me haga comprenderme, que me haga entenderme y que me permita tener esta firme convicción de para dónde voy. O sea, saber de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Eso sería, en pocas palabras, este ejercicio personal, ¿no? Y también pues ver inclusive todo, pues ahora sí que también a nivel espiritual, como esta protección, ¿no? O esta situación que hemos logrado trascender, que hemos logrado avanzar sin que necesariamente nosotros hayamos hecho algo por por solucionarlo, ¿no? Entonces, esta parte de cuando pues hemos sido pues salvados o hemos sido bendecidos pues con las situaciones que se nos han presentado. Entonces aquí entra el no vanagloriarnos, ¿no? No enorgullecernos falsamente de lo que hemos hecho, sino simplemente reconocer que esto que hemos hecho no fuera posible sin el apoyo de otras personas o de esta experiencia espiritual o este poder superior que pues que me ha dotado de ciertos recursos, de ciertas habilidades, de ciertos dones, que me ha permitido ofrecerlo a los demás. Entonces, en este ofrecimiento de mi vida, de mis actividades hacia los demás, es donde puedo encontrar un sentido a mi vida, a mi sufrimiento. O sea, saber que lo que me sucede tiene un propósito, que estoy luchando por un ideal y que esto me permite ser fuerte, de permanecer firme a pesar de lo que suceda, a pesar de las pérdidas, porque no es el fin último de mi existencia. El fin último se revela pues más allá de mi propia limitación humana. Entonces es un ejercicio pues sí trascendente y sobre todo que me lleva a lidiar
la tensión interna que se genera a partir de sentirme pues víctima, ¿no? De sentirme perdido en medio de las tempestades de la vida. Entonces, pues todo lo que ha sucedido en nuestra vida nos ha forjado lo que somos hoy. Entonces, esta misma experiencia de vida contiene una cierta sabiduría que nos permite retomar este mismo camino. Entonces, el sufrimiento ya no se vuelve algo que nos deteriora. Sí lo sentimos, sí lo presenciamos, sin embargo, no determina el curso de nuestra vida porque sabemos implícitamente cuál es el propósito de nuestro sufrimiento. Le agradezco a Santana nuevamente que nos saluda, que le parece excelente el tema y que se complace escucharle cada lunes. Gracias, Santana, por su comentario. Espero que le sirva y que nos sirva a todos para irnos adentrando, pues, en esta vida que, pues, por sí misma no tiene una respuesta, que debemos irla asumiendo, elaborando en la medida que nos dejamos conducir y no nos resistimos ante las distintas modificaciones de nuestra propia existencia, irnos flexibilizando, ir asumiendo una postura pues más amplia, como decía anteriormente, y tener pues un propósito pleno a nuestra existencia, que en pocas palabras se resumiría en cuando se tiene un para qué para vivir, se puede soportar cualquier cómo. Entonces, este para qué es lo que me hace permanecer convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Entonces, situaciones que son importantes en la vida, que tienen una vital importancia para nuestro desarrollo como personas, sí son importantes, pero no son el fundamento de nuestra existencia. Es decir, ante distintas pérdidas, ante distintas frustraciones diarias, pues puedo saber que son situaciones que acompañan mi propia naturaleza humana. Sin embargo, esto no es lo prioritario. Poder establecer una escala de valores de lo que es lo más importante en mi vida. Entonces, si tengo esta escala de valores bien definida, por supuesto, y sin sonar insensible, ¿no? Sin sonar de una manera pues rígida, sin embargo, pues sí entender que todo lo que pasa en mi vida me puede beneficiar en cierta manera si yo logro crear estas condiciones, pues, que me permitan ver más allá de lo que me sucede y sobre todo desarrollar esta fortaleza interna para luchar por mis objetivos, siempre y cuando coincidan con mi escala de valores, con lo que yo considero más importante, con lo que le da este sentido pleno a mi existencia. Entonces, pues resulta, creo yo, que fundamental y urgente replantearnos nuestra vida, cuestionarnos hacia si lo que estamos haciendo coincide con lo que realmente queremos, porque queda claro que pues muchas situaciones que hacemos pues son parte de la obligación moral o la obligación social, pero me refiero a situaciones íntimas, a situaciones que yo elijo para mi vida, a nivel de mis relaciones de pareja, a nivel de pues mi trabajo. Posiblemente no sea algo que yo he elegido, es algo que pues tengo que desarrollar por la propia necesidad. Sin embargo,
poder ir asemejando mi vida lo más próximo a mis convicciones pues, más sublimes, inherentes a mi propia condición humana. Entonces, no resulta benéfico perder mi energía en situaciones que no valen la pena, ¿no? Que no tiene sentido. O sea, selecciono que es aquello que merece la pena luchar y que es aquello que tal vez pues no requiera tanta importancia, pero muchas veces el sufrimiento es producido cuando queremos pues resistirnos ante lo que nos sucede, querer modificarlo y que justamente está fuera de nuestro alcance modificarlo. Si logramos aceptarlo, parece ser que pierde el peso tan agobiante en nuestra vida y saber qué situaciones sí están a nuestro alcance, irlas modificando. Entonces, pues tener este criterio amplio, ¿no? Este criterio verdadero, este criterio que sea benéfico para mí y los demás. Entonces, el sentido del sufrimiento es aquello que me permite no dejarme vencer ante las dificultades de la propia vida. Y saber ahora sí, pues elegir nuestras batallas. Y contar con ciertos recursos humanos a nivel personal, a nivel social, que me permitan hacerle frente a las situaciones de una manera prudente, de una manera honrada, de una manera justa, ¿no? Porque pues no me puedo liberar de mi sufrimiento causándole sufrimiento a alguien más, ¿no? Esto es una pues contradicción, porque justamente mi sufrimiento me lleva a ser cuidadoso con terceras personas y pues saberme responsable de mis decisiones y responsable de mi lugar en el mundo y asumir pues esta conciencia plena de mis actos y de todo aquello que acompaña mi propia existencia humana. Y para ello pues es necesario dejar de escuchar ciertas situaciones pues que nomás alimentan, ¿no? Alimentan esta vida ilusoria, ¿no? Esta vida falsa, esta vida superflua. Entonces, hay que tener cuidado sobre inclusive, ¿no? El tipo de conversaciones o los mensajes que escuchamos, los personajes a quienes seguimos, porque es realmente complicado, ¿no? Vendernos ideas falsas que supuestamente alivian el sufrimiento, pero lo que hacen es hacerlo más grande, porque nada más es un alivio temporal a través de una euforia, ¿no? Una alegría. Porque con esto me parece importantísimo ir concluyendo, ¿no? No se trata solo de sentirnos bien, no se trata nada más de sentirse agradable. No. El sufrimiento, el hacerle frente, el aliviar el sufrimiento, el hacerle frente, no se trata nada más de sentirnos bien, se trata de aprender a tolerar la angustia ocasionada por el sufrimiento, a reconocer mis imperfecciones, mis limitaciones, sin que esto me cause dolor, ¿no? Reconocer mi humanidad, simple y sencillamente entera y manifiesta, no esta humanidad maquillada, inventada, insensible ante las necesidades de los demás, inclusive me puede llegar a burlar, ¿no? De defectos, de diferencias. Y yo por ello celebro, ¿no? Celebro que cada vez más la sociedad
está despertando un poco más, gracias a las redes sociales que tienen sus beneficios y también sus prejuicios, pero cada vez hay más voces pues que van frenando, ¿no? Ciertos movimientos, pues que no tienen sentido, ¿no? Y que se va poniendo un cierto límite, pues, ante situaciones que laceran la propia dignidad humana. Entonces, el aliviar nuestro sufrimiento justamente es esto, ¿no? El ir asumiendo una participación activa en digámoslo así, la transformación, el cambio a nivel pues social, ¿no? Tener este proyecto de vida en común que me permita promover el bienestar de terceras personas, creo yo que eso causa mucho alivio para este mismo sufrimiento. Entonces, estamos pues viviendo, ¿no? Claramente, pero pues cada quien a su propia capacidad, pero esta vida que estamos compartiendo, este mundo en común que tenemos, esta coexistencia nos debe llevar pues a sentirnos plenos, a sentirnos privilegiados por la vida humana y reconocerla como lo más sagrado que existe. Para las personas religiosas, pues pueden encontrar este sentido de lo sagrado a nivel del culto religioso. Sin embargo, en nuestra propia vida es un acto sagrado. Entonces, si sabemos que todo lo humano es sagrado, pues justamente voy a promover este respeto y esta comunicación pues humana, ¿no? Y pues dejo de lado actos deshumanizantes y no lucho de una manera violenta, ¿no? Sino de una manera humana, abordo estos sinsentidos de la vida, porque pues no son ajenos a mí, ¿no? O sea, yo también puedo caer en ese tipo de dinámicas, pero soy consciente que eso no pues lleva a ningún pues lado. Entonces, pues ese es el tema que les pudiera pues, compartir. Me parece que es un tema que, como repito, pues no basta, ¿no? Claramente, pues un video, ¿no? Ante la propia magnitud del sufrimiento, yo lo que pudiera decir que se requiere de un trabajo personal permanente para tener una mejor perspectiva y un mejor ánimo, ¿no? Aquí no podemos introducirnos en una pompa de jabón esperando que el viento, los elementos no rompan jamás esa débil protección. Tarde o temprano nos llegará una desilusión, por pequeña que sea. Gracias, Miguel. Qué buen comentario, la verdad, siempre tan acertado, Miguel. La verdad que mis respetos por lo que nos comenta, ¿no? Muchas gracias por abonar al tema. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos poco a poco, cada quien a su ritmo, a su capacidad en este proceso de vida, y pues compartir lo mejor que tengamos para los demás, compartir nuestra satisfacción, nuestras penas, nuestra alegría, en un marco de seguridad, en un marco de respeto a las diferencias y en un marco pues de bienestar. Sinceramente es un privilegio estar vivo cuando sabemos que pues somos afortunados, a pesar de toda la desdicha, de todo el sufrimiento que hemos acarreado. Es una fortaleza pues estar vivos, sentirnos plenos y sentirnos realizados. Entonces, pues les agradezco su atención, agradezco su interés por este tema, su permanencia en el programa, y a todos ustedes les deseo una feliz semana y que Dios los bendiga. Gracias.
¿Y tú? ¿Ya visitaste nuestro Carpet Shop Truck? Te invito para que lo conozcas. Alfombras Vía Rápida es una empresa con años de experiencia, excelente servicio y sin problemas, donde encuentras tapetes y alfombras al mejor precio y calidad. Nuestro equipo atento y profesional está comprometido a ofrecer resultados de calidad de manera oportuna y económica. También instalamos persianas y piso laminado. Los esperamos en Avenida Rápida Oriente 14750.